¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Abrimos la comunidad del pensamiento de Vía X, abrimos la semana y abrimos también la pauta Stock. Muy bien, pauta. A toda interferencia, muy bien. Con don Jorge Molina, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Siempre agradecido por la invitación. Muy bienvenido también, Andrés Gracias. Almeida, también editor general de Interferencia.cl. Así estamos. ¿Cómo está, don Andrés? Muy bien, gracias. ¿Cómo comienza la semana? Bueno, intensa, ¿no? Estamos viendo con frío, pero vienen cosas bien interesantes por el lado judicial. Eso mismo y a más Interferencia lo ha llevado, notas también de don Jorge Molina, en fin, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en el, podemos decir, atribulado o movido Poder Judicial, al menos ha estado en carpeta, por noticias como esta. Suprema acuerda mejorar código de ética interno usando el iberoamericano que existe desde 2014. Dice esta nota que, como era de esperarse, el máximo tribunal acordó con prudencia aristotélica, dice esta nota de don Jorge Molina, el cómo abordar los casos de corrupción conocidos en las últimas semanas y que vinculan hasta ahora a dos de sus magistradas, notas que ha destapado CIPER y este análisis que hace don Jorge Molina. ¿Qué significa la justicia aristotélica? Lo que pasa es que están las virtudes. Todo esto fue el miércoles pasado, ¿no? Sí, este pleno las de virtudes, emergencia. Las virtudes, ¿ya? O sea, a ver, las virtudes aristotélicas, fuerza, templanza, justicia y prudencia. Ya. Y esta es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Hagámoslo, pensemos en un grupo curso, ¿no? Solo que estos son supremos. Y estuvieron agarrándose del moño, discutiendo, pasamos o no pasamos a estas personas, a las dos ministras, por ejemplo, a la Comisión de Ética, que existe, pero hacemos como que no existe, ¿cierto? ¿Las pasamos o no las pasamos a la Comisión de Ética? ¿Por qué? Y ahí es donde está el tema. El marido de la ministra Ángela Vivanco le ofrece, si es que no está en el borde de la coima... El señor Miguel, que la pareja... El señor Miguel, el tema está en el borde de la coima, en el borde, ¿ya? Al fiscal Palma, al regional Carlos Palma de la región de Coyhaique, ¿cierto? De Aysén, más bien. Y en el contexto de la postulación al fiscal nacional. Entonces la idea era, no postules y yo a cambio, ¿cierto? Un doctorado y la Fiscalía Centro Norte. El puesto Armendáriz. El puesto Armendáriz, que es muy importante. O sea, es la fiscalía más grande de Chile y tiene el casco histórico, ¿no? Sí. Entonces, es una fiscalía importante. Está la ministra Letelier, que ella aparece en los WhatsApp, pero no aparece en los WhatsApp de Hermosilla. Y esto es lo interesante, porque aparece en los WhatsApp de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte por la llamada Operación Topógrafo, que básicamente es el espionaje militar a periodistas y miembros del ejército, la Operación W respecto a Mauricio Baibel. ¿Quién está ahí? Y eso es lo interesante. Es un ministro, Juan Poblete, que se va, la verdad, por flojo, primero, muy flojo, tenía cientos de causas que tenía que resolver y no las resolvía. No lo sancionaron y lo mandaron a Copiapó, donde pasó lo mismo. Pero además, él era el hombre que resolvía, uno de los dos ministros por cada corte de apelaciones del país, que resolvía las autorizaciones por ley de inteligencia. Y ahí, en esos WhatsApp, aparece la ministra. ¿Por qué? Porque Poblete habla con Mario Desbordes. Mario Desbordes le dice, bueno, estamos operando para que María Teresa Letelier salga y además habla Espina. Desbordes, que trabajaba en el buffet del hijo de Lamberto Cisterna, ¿no? Ministro de la yo diría que más que trabajo, mira, ahí lo que ocurre en esto, y es interesante saberlo, ¿en qué sentido? Que a veces hay, entre comillas, rostros que están puestos ahí, están puestos en la página web, pero no han ejercido nunca. O sea, es como poner, mira, tenemos a Mario Desbordes que puede entrar. Pero, o sea, si alguien, ustedes se acuerdan, si ha alegado alguna vez. Andrés, ¿cómo lo has visto todo esto que está ocurriendo en la Corte Suprema?
Bueno, como bien decía Jorge, esta virtud aristotélica de la prudencia se transforma rápidamente en espíritu de cuerpo, ¿no? Y ese espíritu de cuerpo significa que podemos adentro tener diferencias, pero una vez que salimos al público, cosa que no dice el Código Iberoamericano, decimos una pura versión donde todos quedamos más o menos de acuerdo, pese al voto de minoría, si se puede hablar así. Y que no hay comité de ética. Finalmente la conclusión es que operó el clásico y permanente espíritu de cuerpo, espíritu colegiado de la Corte Suprema, lo cual también me suena mucho a lo que dice Jorge como la idea de consejo de curso, ¿no? O sea, en el fondo, ¿cómo nos podemos defender de eventuales nuevos WhatsApp que pueden aparecer de estos de Hermosilla? Que recordemos son casi 800.000 páginas y esto que tiene a la Corte Suprema dando vueltas en círculo son algunos de los que se conocen hasta ahora, ¿no? Pero tiene poder la Corte Suprema, ese es otro tema, ¿no? Porque la Corte Suprema tiene incidencia en montones de nombramientos y tiene una incidencia tremenda sobre el Ministerio Público, también incluso sobre el gobierno. Entonces, la señal que da la Corte Suprema es que es una pala y tierra, digamos, para enterrar el caso, porque ¿quién después de esa señal tan clara y tan categórica va a tener la valentía de ir más allá, a salvo los periodistas? A ver, recordemos los casos, tú ya dijiste algunos, Jorge, de por qué la Suprema tuvo que hacer este pleno de urgencia, o este consejo de curso, como lo han llamado algunos también, y esta defensa corporativa de la que sale, pero también, según otras investigaciones, deja una situación bien dentro, muy conflictiva, ¿no? Un quiebre dentro de la Suprema, precisamente por la forma en que se debe afrontar o no estos escándalos que han surgido en la prensa a través de estos reportajes de CIPER puntualmente, ¿no? De la manera en cómo se están nombrando algunos miembros de la Corte Suprema. Mira, lo que... No solo de la Corte Suprema, de todo el Poder Judicial, ¿no? Claro, también notarios, también todos, pero puntualmente. Sí. Y jueces. A ver, partiendo por la Corte Suprema, durante el gobierno de Frey hubo una, entre comillas, negociación que llevó Soledad Alvear adelante y, entre comillas, logró negociar con la derecha para llevar adelante la reforma y, por otro lado, sacar, ¿cierto?, a todos esos jueces que venían, que ya eran supremos de la dictadura. Y una de las medidas que se adoptó se llamó la ley del caramelo, que fundamentalmente era decirle, porque antes no tenía el límite de edad a los 75 como ocurre hoy, señor, si usted se va ahora, le pagamos una buena turrada de millones. Eran en ese tiempo 150, si la memoria no me falla. Te estoy hablando del año 97, 98, o sea, era... Es decir, debe ser como 500 o 700 de hoy. O sea, medio millón de dólares. Claro, sí, era mucho dinero. Para dejar las vacantes. Además de la pensión. Hubo al menos dos, Aburto y otro que en este instante no recuerdo, que recibieron la ley del caramelo y además se fueron como senadores designados. Entonces, es la época donde además Frey decide ser también senador designado para generar un equilibrio, pero no nos vayamos ahí. Aumenta de 17 a 21 y entonces entran dos que le llaman extraños al Poder Judicial que han hecho carrera privada, ¿cierto? Y dos que efectivamente vienen de carrera judicial. Pero como sea, el salto de tiempo, ¿cierto? Si hacemos el salto en el tiempo a hoy y empezamos a verificar las crisis que ha tenido el Poder Judicial, igual ha librado de todas. Acuérdate, por ejemplo, el caso Mobgate. Lo llevaba Gloriana Chevesic, el ministro de la época. De la Corte Suprema también. Claro, que hoy día está en la Corte Suprema, pero el ministro Marcos Libedinsky de esa época la invita a tomar té a su casa y la presiona para que deje el caso, porque el caso iba a llegar a Lagos al fin del día. Entonces, una presión que se da, ¿no? Yo me acuerdo de la portada de La Tercera, que era envidiable, Chevesic bajo presión, yo me acuerdo perfecto. Y hubo una crisis y Marcos Libedinsky caminaba por el pasillo de la Corte. Era uno de los pocos que diría que se daba como la vuelta larga. Y nosotros le preguntamos, y todo al chiste. O sea, esto de que parece que están volviendo los 90, nunca se fueron. Sí, pero nunca se fueron los 90. O sea, los 90 y el principio de los 2000. O sea, acuérdate, Correa Bulo, la acusación constitucional, echaron a Correa Bulo. Acuérdate, Servando Jordán y todos ahí, agentes de la CNI, droga, un decadente
decapitado. Yo creo O que sea, agregar algo. También esto tiene que ver con los contrapesos de los poderes y en este sentido también está fallando el Congreso. Porque el Congreso es el llamado a controlar el Poder Judicial a través de varios mecanismos, llamarlos a fiscalización por parte de los diputados, pero también la acusación constitucional. Entonces tú tienes una situación en la cual hay dos poderes del Estado que se ponen tácitamente de acuerdo para no seguir en Pero el Congreso no puede afectar y no puede llamar la atención a otro poder que es independiente. No, pero sí puede ser acusaciones constitucionales por graves faltas a la ley. Ah, sí, y si tú dices que esto está en el borde de la coima, Claro. Claro, pero ahí se aplica, está el fiscal, Oye, ¿cierto? Y un privado. hay un caso que tú la puntualizaste historia bien, está en el borde. Sí, está en el Andrés, borde. que esto, claro, los más graves son los ministros de la Suprema porque es el máximo tribunal del país, pero también están los nombramientos intermedios, ¿no? Bienes raíces, notarios, jueces, Jueces en fin, ¿no? locales, tribunales locales. Este llamado besa a mano que también queda a flote y estas corrientes donde el poder político tiene mucha o quizás demasiada injerencia en estos nombramientos finalmente del Poder Judicial, ¿no? Sí, está enrevesado, porque el problema yo creo es que no se ha generado un mecanismo transparente, justo también, porque hay muchos ministros que tienen las mejores calificaciones y no llegan porque no tienen las redes. Entonces, no hay un mecanismo modernizado para ver el tema de los ascensos, porque llegar a ministro de la Corte Suprema es como ganarse el loto, como decía Jorge. Pero ¿quiénes llegan por lo tanto, la presa es tan grande, ¿cómo llegas todo eso? Y ahí se produce una política, pero que yo creo que Game of Thrones queda corto, digamos, de cómo se produce para ir subiendo escalafón por escalafón. Y en esto, lamentablemente, como están involucrados los otros poderes del Estado, terminan contaminando un poco todo este punto y finalmente todo entra en una especie de categoría de nombramientos generales en los cuales la economía y las ecuaciones tienen que ver también con los nombramientos de los CEREMI, de los cupos de los partidos y empieza a estar en la mismo caldo todos los nombramientos del Estado. Ya, este titular que ustedes traen, por ejemplo, ¿qué relación podría tener con todo esto? Mira. Lo dice interferencia, ¿no? El Porsche más codiciado entre sus dueños figura una ministra de la Corte Suprema, la señora Vivanco, un conservador de bienes raíces, amigo ahora sabemos de la señora Vivanco y su pareja, y otros 4 propietarios, dice esta nota esta nota es del año pasado. Del año pasado, Se define el año pasado. Y con la misma este codiciado, un Porsche que vale como más de 80 millones y hasta 160 puede llegar, depende del modelo de esta línea. La virtud aristotélica de la prudencia. Lo que dijo en un momento, creo que fue Muñoz, fue que el Poder Judicial no podía llegar en Porsche. Los miembros del Poder Judicial no era decoroso que llegaran en un Porsche. Esa es la palabra. Y la verdad es que la ministra dijo que se lo vendieron barato y lo vendió caro. Hizo una pasada. Hizo una pasada. La triangulación última de este Porsche es que este Porsche pertenecía a este conservador de bienes raíces, ¿no? Que a la vez es amigo del señor Miguel, que es la pareja de la señora Vivanco del año 2015. Don Sergio Llaver era el conservador de bienes raíces y se lo vende entonces a su familia amiga, ¿ah? Y que la señora Vivanco llegó a ser la Suprema antes que este señor fuera nombrado conservador de bienes raíces. Y cri-cri. Tú te fijas en el caso de la alcaldesa Irací con el tema de la clínica. Se hizo todo el show. Acá, claro. Y se conoce esta foto también, ¿no? Que ahí se ve el grado de amistad, ¿no? Del señor Miguel en amarillo con el conservador de bienes raíces Sergio Llaver. Y creo que no son chapitas de la suerte lo que tienen ahí en la mesa. Me parece la bandera de Ucrania. Son bajos de metrópoli que tienen ahí. Sí, mira, está el tema de la ministra Vivanco y esta historia que pensemos bien que de verdad se lo vendieron, pero la historia no da por ni una parte. Entonces uno se pregunta, ¿la comisión de ética para qué está? O sea, si aparece una ministra comprando este auto en el contexto de la amistad, ¿qué es lo que tiene que hacer una ministra? Para decir que el negocio es válido, lícito, bueno, que levante el secreto bancario. ¿De dónde sacó la plata? Claro. ¿De dónde sacó la plata? Porque otra cosa distinta es, yo te lo paso, no me pagues, como que te lo paso en concesión, no me pagues y me pagas cuando lo venda. Entonces, perdón, pero es que si eso no es corrupción, si es que la Suprema pudiera levantar, yo no quiero acusar que la ministra sea corrupta, pero está en el borde, de la falta de prudencia, del decoro. Es que hay otro concepto que ha pasado de moda quizás en esto y que uno podría planteárselo en la profunda, es dónde está el sentido de la austeridad.
gente que trabaja además impartiendo justicia, con todo lo que significa el concepto de justicia en una república. ¿Dónde está ese concepto de austeridad? Ya lo vimos cuando querían comprar estos autos de más de no sé cuántos millones de pesos los Lexus. y cambiar los Lexus, pero los simbolismos finalmente de una república también que son tan importantes. Y habla de cierta decadencia, ¿no? La justicia tiene una característica, vamos a hablar de Chile, yo creo que en cualquier lugar la Suprema es más o menos la misma, ¿ah? Pero es permanente, ¿no? Esa es la sensación que tienen ellos. Y algunas, yo diría que en esto hay ha hecho dos... algunas cosas buenas. El tema de ISA ha Claro, el reemplazado fallo- al gobierno, incluso Claro. a la Cámara, con algunos fallos que han obligado al legislador y al gobierno Es que ahí a está el realizar quiebre de ciertas la políticas Suprema. Porque públicas. ellos también tienen ISAPRE. Bueno, pero Pero es un tema también. No Mira, ha sido yo solo voy a- negativo lo sí, de la pero Corte mira, Suprema. yo hay que decirlo también. voy a contar una historia cortita que es caso farmacia. Esto ya hace muchos años. Cruz Verde la sancionan, Farmacia Ahumada delata la colusión, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sanciona con una multa de muchos millones de dólares y Cruz Verde, ¿qué es lo que hace? Apela. Y se va a la Corte Suprema y va a la tercera sala si la memoria no me falla. Entonces yo quería saber el fallo, obviamente adelantarlo, saber cómo habían resuelto y me topo con uno de los ministros. Entonces yo le pregunto, ministro, ¿cómo estuvo la votación? ¿Ganaron o perdieron? ¿Y quiénes fueron? No, si yo no le puedo hablar. Ya, pero ministro, pero mire, entonces uno como periodista de tribunales trata de darle vuelta a la cosa y procesalmente entrar por otro lado para ver si puede convencer a esta persona. Y la respuesta fue súper clara. Mire, yo no le puedo decir, pero yo sí hay algo que le puedo decir. En esta sala, todos y cada uno compramos remedios. O sea, es una buena respuesta, digo, además, recordándola como anécdota. Sí. Pero aquí lo importante para analizar qué pasó acá es más que la pelea interna. Es más que la diferencia que tengan unos otros ministros. Más allá de la diferencia, pasemos a A o B a la Comisión de Ética. Yo creo que aquí lo importante es el corpus. Ellos actuaron como cuerpo colegiado, por llamarlo de una manera elegante. Y dos, ahí son dos temas básicos, problema postergado, problema solucionado. Y cuando Dios no está, la Suprema lo reemplaza. Y eso, para mí, dice todo, ¿no? Oye, claro, se trata aquí, como tú decías también, Andrés, de meter a todo el mundo dentro de un saco. Obviamente la Suprema ha hecho cosas importantes, pero esto desnuda una forma, un modo operandi que está haciendo agua, incluso dentro de la Suprema. Pero es un problema institucional. Esta nota de culpa del mostrador, ¿no? Donde habla que precisamente esta resolución de la semana pasada dejó un quiebre dentro de la Suprema, según esta nota de Juan Diego Montalva, precisamente porque hay ministros que dicen que hay que ir más lejos aún en las maneras disciplinarias, ¿no? Y no solamente quedarse en palmoteo en la espalda o clases de ética, ¿no? Podrían partir por leer el Código Iberoamericano, ¿eh? Porque si tú revisas el Código y haces el ejercicio, prácticamente ninguno de los hábitos que pide el Código funciona en la Corte Suprema. O sea, mira, sí, esta historia es súper absurda, ¿no? Tiene dos absurdos. Primero, nos vamos a las jornadas de reflexión, como le llaman, y que van cambiando, ¿ah? Las melosas han estado en Chillán, en distintos lugares. Y las jornadas de reflexión salen ciertas materias que en el fondo van a ser los alcances de la Corte Suprema en cuerpo hacia adelante. En 2007 la historia de la Comisión de Ética. El Código de Ética Iberoamericano, los jueces, 2014. Ya. Y misteriosamente, acá, bueno, vamos a hacer una modificación, pero han pasado del Código Iberoamericano 10 años, 20 años. Pero a propósito de lo que tú estás diciendo, Jorge, ¿hacia dónde va esta cuestión? ¿En qué va a terminar esto? Hay dos proyectos constitucionales fracasados que los dos, de lado a lado, intentaban cambiar el sistema, al menos de nombramiento de jueces de todo tipo y notarios, en fin, lo que se está poniendo ahora en tela de juicio. Pero lo dijimos, esto es un sistema que también acomoda mucho al poder político, al poder económico, en fin, ¿no? Porque se tiene una mano directa respecto al nombramiento de jueces que cuando tú haces un favor, quedas debiendo un favor. Hay un proyecto de ley para reformar el sistema de nombramientos y hay un compromiso por parte de la clase política de reformar el sistema político, ya que no hubo cambios en la Constitución. Veamos qué pasa por los canales institucionales, pero a mí me parece que la prensa cumple un rol acá, porque si es que nosotros no estamos haciendo esta presión no va a pasar nada. O sea, si CIPER no publica lo que publica, si nosotros no estamos acá hablando lo que estamos hablando, el tema simple y llanamente pasa
corbata, como se dice popularmente. ¿Hasta dónde se pueden ser inmunes a la presión? Porque además faltan todavía muchos WhatsApp, lo decimos, que se sepan de Hermosilla, y ya hay presiones para que no conozcamos nunca esos WhatsApp, a través precisamente de la ley. Sí, claro, lo que Y pasa es de que la- el Ministerio Público, de manera inteligente, por un lado, y otra legal, tiene que separar esos WhatsApp respecto a lo que tiene que ver del derecho a la defensa. Pero Jorge, mira, disculpa. Y los otros no. El secreto Jorge, profesional. Jorge, El secreto Mario profesional, Vargas, perdón. el abogado Mario Ah, Vargas, puso un recurso Sí. para que no se conozcan esos Que está en WhatsApp. acuerdo, ya se vio. Y una de las personas que va a tener que revisar ese recurso es la ministra Ivanco, que está, Ante la eventualidad Ante que el- llegue a la Suprema. pero para allá va a llegar, digamos, ¿no? Porque puede ir saltando, y ella está la señora Ivanco, que está nombrada en estos WhatsApp, ¿no? Ahí está el Claro, señor uno Mario Vargas. esperaría que operara de nuevo, esa es la virtud aristotélica de la prudencia, y se inhabilitara, o justo ese día, no sé, pues tiró licencia porque le dolía el estómago, ¿no? Pero en cualquier caso, O se ella le no abrió puede el estar. Porsche. O sea, esto va a Y es la que ser... conocimos, porque pueden haber otros nombrados en esos WhatsApp que no conocemos y que ellos saben, o que dicen, oye, ¿te parece que le mandé un WhatsApp a este gallo? Ah, Es que claro, yo creo que estoy están preocupado. ahí Sí, como con un pie en el precipicio, pero yo insisto, esta historia hay que mirarla porque el verdadero poder no está en la discusión. El verdadero poder es cómo la Suprema contuvo, y aquí el problema está solucionado. Ah, si tú lo ves Sí, así. yo lo veo así. Si da lo mismo, En el corto plazo, tienen porque- que, ¿Estás de acuerdo con eso, tienen que Andrés? aparecer Estoy de nuevos acuerdo WhatsApp. en el corto plazo, Ya. sí. Para el caso Claro. eso sí, pero lo que no está, lo que está degradándose de la República, eso no ese problema no se está solucionando por esta vía. Sí. Al revés, se está grabando. Porque hemos hecho el análisis solamente de lo político, pero también está los familiares, ¿no? Y la cantidad de enredos y de maquinarias para meter familiares dentro del Poder Judicial en puestos importantes también, ¿no? Mira, no solo La eso. familia mira. judicial. Lo que se conoce como nepotismo, ¿no? Claro. Pero aquí es raro, por ejemplo, en la Cancillería los hijos de los diplomáticos no pueden ser diplomáticos. Los hijos de los diplomáticos No pueden ser diplomáticos. Pero en el resto del mundo no hay ningún problema. Carabineros, Fuerza Aérea, el mismo Poder Judicial. Claro, uno podría decir, mira, yo no le puedo prohibir a mi hijo que Una entre en discusión la carrera. interesante, Pero tú te das cuenta de que a la hora de los nombramientos ocurren cosas muy particulares. Una lista para nombrar un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que nosotros llevamos acá, el juez Mauricio Lave, está en el lugar 50. La hija de la ministra María Teresa Letelier está en el lugar 36. Y el tercero está en el lugar número 9 o 10. Puede que la memoria no me falle. Ya. Pero entonces uno dice, ¿quién es la más votada? En el Disculpa, lugar 36, la hija de la ministra. La ministra Letelier, que es la nombrada en los WhatsApp de la operación Topógrafo, que de es la operación donde, Topógrafo, ¿no? claro, para ayudarle a su nombramiento, que además después ella lo donde agradece. Poblete le pide a Desbordes que le ayude a estar en la quina, Claro. para que una amiga, y además le dice el centro Y derecha, no solo la quina, o y sea, está dispuesta a ayudar. sí, Eso es lo que dice además, textualmente mira lo el WhatsApp. mira lo particular, si es que la ministra está en la quina. Esa quina va a la presidencia de la República. El presidente de la República elige uno de esa quina y ese elegido, ese ungido, se va al Parlamento. Senado. Pasa al Senado y pasa, ¿cierto?, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Régimen Interno, se llama también. Y ahí supuestamente le preguntan cosas. Es una economía. Pero no le de pueden nombramiento. preguntar mucho porque ¿qué es lo que va a decir la magistrada? Mire, si usted me pregunta esto, yo no le puedo responder porque me inhabilito en el acto. Y entonces, bueno, como sea, la historia pasa a la sala y tienen que ser 2/3 de los ministros de los senadores en ejercicio. Entonces, imagínense el salto. Entonces, ¿cómo podemos nombrar eso y evitar el tramo de lobby? A mí me parecería que, como en todo lugar normal, hay que dar pruebas. Y quedan... Eso no está sé. en el proyecto de ley. Sí, en, claro. en el proyecto de ley. Está en el proyecto de ley, Sí. que como... ¿Cuántos años lleva ese proyecto de ley? En fin. Oye, veamos el Duerme el WhatsApp. sueño de los justos. Recuerde, el sueño de los justos. Claro. por ese tema. Veamos este WhatsApp que estamos rodando recién, ¿no? Para Muy buena refrescar esa. la memoria entre Poblete y Desbordes. ¿Tienes algún compromiso en la próxima quina? Le pregunta Poblete y dice, no aún. Son varias las quinas, parece. Le responde Mario Desbordes, que en esa época ya no era ministro ya, y tampoco era presidente de Renovación Nacional, era candidato presidencial. Y sí, pero en la próxima espero que vaya mi mejor amiga, le dice Poblete, que es de San Miguel, María Teresa Letelier Ramírez.
Y dice después es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar. Querida por todo, además de ser una mujer muy aceptada y estupenda. Apoyémosla entonces, dice Mario Desbordes, que en ese momento pertenecía al bufete de abogados, lo decíamos, de Cisterna y Asociados, que es del hijo de Lamberto Cisterna, Cisterna Compañía, y Lamberto Cisterna, ministro de la Corte Suprema, ¿no? Sí. Que En ese momento ya ex. es de las que hace la esquina, pues la Suprema es la que hace la esquina, como tú estabas explicando recién. Sí. No, mira, lo que pasa es que cuando hacemos las revisiones, una tras otra, ¿no? Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y yo coincido con Andrés de que la percepción pública sobre el Poder Judicial es que hay corrupción. O sea, no hay de otra manera. La concepción, o más bien la definición moderna de corrupción es: opero ilegalmente para obtener algo, tráfico de influencias, o dejo de hacer mi labor. En cualquiera de los dos casos. Por omisión. Por omisión. Acción o omisión. Aquí podría estar el germen de lo que se conoce como una justicia para uno y para otro, ¿no? Una justicia para los comunes y corrientes y una justicia para los que están dentro de un círculo de poder. Por algo salen ciertos fallos más rápidos que otros y cosas inexplicables. Terminan gente preso y otra gente que termina libre. Perfecto. Sí, yo creo que aquí hay... O en clases de ética o, Sí. o en estos tipos de... Sí, y yo creo que acá por eso muerto por venderse de. Claro, exactamente. Exacto. Sí. O sea, aquí hay lo que ocurre, justicia para uno y para otro, yo creo que eso es así. Muy bien. Absolutamente. Oye, quiero hacerle una invitación a ustedes y también a ustedes en las casas, una invitación también para reírse, pero también para reflexionar a través de Vía X. Cuando una mujer cambia el look y no sé, se ve más liberada, más deportiva, oh, se separó. Llega ahí al baño, oh, ¿a qué venía? Es como mi mamá, tiene 39, 40. Buena persona, un show de Natalia Valdebenito. Cómpralo llamando al 600-800-9000 o en la sucursal virtual de btr.com. Este 29 de junio a las 22, en vivo y en directo, solo para clientes BTR, por canal 899, Vía X Pay-Per-View. Buena persona, un show de Natalia Valdebenito. Así es, este 29 de junio Natalia Valdebenito presentará su show Buena Persona a las 22 horas en exclusiva por la señal 899 Pay-Per-View de BTR. Compra tu entrada llamando al 600-800-9000 o en la sucursal virtual btr.com. Ya, ahí cerramos. ¿Se van a conocer, creen ustedes, los más WhatsApp de Hermosilla, todo esto? ¿Y hasta dónde nos va a llegar esta polémica, ¿no? ¿Qué derrotero creen ustedes que podría tener Jorge? Se van a conocer más WhatsApp, pero en la medida que vayan teledirigidos a hacer daño a ciertas personas y no a otras. No vamos a conocer el cuadro completo. Ah, ya, tú dices que van a funcionar las cortapisas en este sentido. Y las filtraciones Sí, y todo eso. pues mira, puede ser dirigido o no dirigido. Va a depender también mucho de lo que intentamos obtener todo, digo. Que destacar la labor de CIPER, absolutamente. Frente a esto, me imagino que ustedes también están investigando a fondo. Sí, por supuesto. Y para todo eso, apoyar el periodismo de investigación. Así es. Bueno, esta es la manera que nosotros hemos encontrado para financiar nuestro trabajo. Nosotros pedimos una suscripción en la cual tú puedes tener acceso a full a todos los contenidos de Interferencia, newsletters y una serie de otras prebendas. Y las personas que se suscriben conforman esta especie de club de personas que apoyan el periodismo independiente, y con eso nosotros podemos hacer nuestra labor. No dependemos de esa manera del clickbait, de tener que sacar noticias que produzcan muchos clics, sino que podemos hacer cosas un poquito más pensadas, y además no dependemos de los grandes avisadores. Don Andrés, muchas gracias por haber venido. A don Jorge también, a usted. Vamos a hacer una pausa y a la Agradecido, vuelta vamos a tener a siempre. Mauricio Weibel, precisamente para que nos explique bueno. también. Él también tiene una acción judicial en todo esto. Presentó una acción judicial frente a lo que está ocurriendo, la llamada Operación Topógrafo, aún vigente. Gracias a ambos. Que estén muy bien. Hacemos una pausa, volvemos entonces con Mauricio Weibel. No te vayas de la ciencia.